El caso del asesino del Zodíaco sigue siendo uno de los mayores enigmas criminales en la historia de los Estados Unidos. Un rompecabezas formado por crímenes macabros, cartas criptográficas y el silencio de un asesino que supo jugar con el miedo de un país entero. Para entender el misterio del asesino del Zodíaco, primero debemos trasladarnos al norte de California, una región tranquila que, entre los años 60 y 70, se convirtió en el escenario de una serie de crímenes escalofriantes. El asesino reclamó la vida de al menos 5 víctimas confirmadas, aunque él mismo aseguró haber matado mucho más. Su horrible obra transformó para siempre la percepción de seguridad en lugares como Vallejo, Benicia y el condado de Napa. ¿Cómo es posible que alguien pueda sembrar tal oscuridad y desaparecer sin dejar rastro? Esta es la historia de un monstruo, pero también de una búsqueda incesante por la verdad. Todo comenzó el 20 de diciembre de 1968, cuando una pareja de adolescentes, David Faraday y Betty Lou Jensen, fue asesinada brutalmente mientras estaban en su coche en un lugar apartado. Solo 7 meses después, otro ataque similar ocurrió en el mismo condado. Esta vez, la pareja Michael Mayo y Darlene Ferrin fueron emboscados mientras hablaban en su coche. Michael sobrevivió milagrosamente y sus testimonios serían clave en la reconstrucción de los eventos. El asesino usó un arma de fuego y, en ambos casos, actuó con una precisión inquietante. Pero lo que realmente marcó la diferencia en este caso fue la aparición de las cartas del Zodiac Killer. Comenzaron a llegar a los periódicos locales en 1969, escritas con un tono burlón y amenazante, junto con un símbolo que se volvería icónico: un círculo cruzado por una cruz, una especie de mira telescópica. Estas cartas contenían detalles sobre los crímenes que solo el asesino podría saber, además de mensajes crípticos, diagramas y cifras que desafiaron a los mejores criptógrafos del país. El Zodíaco no solo confesaba sus crímenes, sino que también se regocijaba de ellos, ofreciendo detalles perturbadores y retando a la policía a detenerlo. Quizás la más famosa de estas cartas sea el criptograma de 340 caracteres que envió al periódico San Francisco Chronicle. Miles trataron de descifrarlo, pero durante más de 50 años permaneció como un misterio. Fue en 2020 cuando un equipo de descifradores independientes logró finalmente resolverlo. El resultado: un mensaje extraño y desconcertante que terminaba con la frase: «Espero que se diviertan tratando de atraparme». El asesino se aseguraba de que su identidad permaneciera oculta, pero al mismo tiempo quería ser reconocido. Se hacía llamar Zodíaco y adoptó un aire de invencibilidad que desafiaba a la policía y a los medios. Cambiaba su modus operandi, atacando con armas de fuego, cuchillos y en diferentes contextos, lo que hacía casi imposible establecer patrones sólidos. Uno de los ataques más infames del asesino del Zodíaco ocurrió el 27 de septiembre de 1969. Ese día, Brian Hartnell y Cecelia Shepard estaban disfrutando de un día tranquilo cerca del lago Berryessa, cuando fueron emboscados por un hombre con una máscara negra que llevaba el símbolo del Zodíaco en el pecho. Armado con un cuchillo, el atacante los amarró y los apuñaló repetidamente. Brian, milagrosamente, sobrevivió y logró describir al hombre, pero aún así, este logró escapar. Poco después,
El Zodíaco hizo una llamada telefónica a la policía para confesar el crimen, revelando detalles aterradores, como la marca en el coche de las víctimas, donde había escrito con tinta negra su símbolo y la frase septiembre 27 69 630 por arma blanca. La arrogancia del asesino parecía no tener límites, pero con cada carta, criptograma y crimen, los investigadores buscaban frenéticamente pistas que pudieran llevar a su captura. ¿Cómo podía alguien actuar tan públicamente y ser tan escurridizo a la vez? Los encuentros con testigos y las descripciones del sospechoso ayudaron a crear una imagen de un hombre blanco, corpulento, con cabello corto y gafas, pero nada concluyente emergió de estas descripciones. A pesar de los esfuerzos policiales, las pistas concretas eran escasas. Incluso cuando surgían sospechosos prometedores como Arthur Leigh Allen, un hombre que se ajustaba a algunos aspectos del perfil del Zodíaco, nunca se tuvo evidencia suficiente para acusarlo formalmente. Allen murió en 1992, dejando más preguntas que respuestas. En los años posteriores, otros nombres han surgido, con teorías que van desde conspiraciones gubernamentales hasta conexiones con sectas oscuras. En el centro de todo esto está el sentimiento de impotencia. Las cartas, los criptogramas y la arrogancia del Zodíaco fueron un insulto directo a la justicia y a las familias de las víctimas. Eran un recordatorio de la fragilidad humana frente a la mente de alguien que operaba fuera de los límites de la moralidad. Mientras las décadas pasaban, el caso del asesino del Zodíaco se transformó en una obsesión para detectives aficionados y expertos en criminología. Documentales, libros y hasta películas han presentado teorías sobre quién era realmente este asesino y qué motivaciones podían estar detrás de sus crímenes. La fascinación cultural por su figura no solo alimentó el misterio, sino que también ayudó a mantener viva la búsqueda de respuestas. Y aunque parezca que todo podría terminar ahí, nunca se puede descartar una última revelación. En 2021, un grupo llamado The Case Breakers afirmó haber identificado al Zodíaco como un hombre llamado Gary Francis Post, un veterano militar ya fallecido. Según sus investigaciones, Poste coincidía en características físicas, y su grupo incluso encontró evidencia vinculada a los criptogramas. Sin embargo, la policía no ha confirmado esta hipótesis, y muchos expertos han criticado la falta de pruebas concluyentes. En el fondo, el caso del asesino del Zodíaco representa más que un misterio sin resolver. Es un reflejo de cómo la violencia puede dejar cicatrices profundas en una sociedad, pero también es un ejemplo de resistencia, de cómo la búsqueda de justicia nunca cesa, incluso frente a dificultades insuperables. Mientras el símbolo del círculo cruzado por la cruz permanezca grabado en nuestra memoria colectiva, el asesino del Zodíaco seguirá siendo un enigma. Tal vez algún día sepamos la verdad. Tal vez nunca la sabremos. El asesino del Zodíaco es mucho más que una figura criminal. Es un símbolo de la naturaleza retorcida y compleja del ser humano. Un enigma que sigue atormentando a aquellos que buscan respuestas. ¿Será posible que alguna vez conozcamos la verdad? ¿O el Zodíaco seguirá riendo desde la tumba, sabiendo que logró el mayor truco de todos: permanecer eternamente en el misterio?